vamos a continuar en nuestra programación desde Radio Realejos en esta FM 107.9 y a través de nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, Facebook y demás, que tenemos a bien pues acercarles todas las informaciones desde nuestros estudios principales de Radio Realejo y en este programa de Magazine Norte. Y en el día de hoy ustedes nos van a permitir que nos vamos ahora a trasladar hasta el municipio de Icod de los Vinos, un municipio que tiene muchos atractivos ahí, como podríamos decir, a la sombra del Drago Milenario, porque ahí se encuentra nuestro invitado. Se llama Fernando Díaz Medina. Él, ya saben ustedes, amigos oyentes, porque en alguna otra oportunidad seguramente les recuerdan de una entrevista anterior, es profesor, es escritor y preside la Junta de Cronistas Oficiales de toda Canarias. Un lujo que un tinerfeño, un hombre del norte, esté con ese cargo. Y, por supuesto, él, desde hace ya algunos años, ostenta el ser el cronista oficial de su ciudad natal, de Icod de los Vinos. Y se acaba de presentar la revista, un nuevo número de Cuadernos Patrimoniales. Y ahí es donde queremos un poco profundizar en estos próximos minutos con este diálogo que vamos a mantener con el amigo Fernando, al que le damos ya la bienvenida. ¿Qué tal está, Fernando? Muy buena. Muy buena, saludos. La verdad que eres muy amable, toda amabilidad, y agradecer a Radio Realejo que la cobertura de todas estas noticias. ¿Sí? Pues muchísimas gracias también por tu presencia en nuestros micrófonos. Hombre, hay alguien que a lo mejor pues ya conoce un poquito el tema de los cuadernos patrimoniales, pero habrán otras personas que a lo mejor estarán en nuestra sintonía y que no sepan un poco en qué consiste. Vamos a explicar y a partir un poquito desde esa base, porque este es el número 4, hay 3 anteriores. ¿Cómo nace estos cuadernos patrimoniales, Fernando? Sí, Cuadernos Patrimoniales es una publicación, es a modo de revista, ¿no? Y sobre Icod de los Vinos, sobre determinados acontecimientos, páginas, que pueden ser literatura, pues participan poetas, pueden ser escritores, que también participan con algunas entrevistas, pueden ser historiadores, pensadores, etcétera. Y esto arrancó, teníamos la idea, que nos estaba ya en la cabeza hacía mucho tiempo, pero luego, como siempre, como todos dicen, con la pandemia, pues se nos cruzó en el camino esa situación, ¿no? Y entonces arrancamos, aunque quisimos arrancar un poquito antes, pero nada, arrancamos en septiembre del 2021 con el número primero de Cuadernos Patrimoniales. Me acuerdo que don Salvador Pérez fue quien lo presentó, porque estamos hablando de septiembre y abril, con carácter semestral, y qué mejor motivo que las festividades que tenemos aquí en Icod de los Vinos. Nuestro santo patrón es San Marcos Evangelista, es decir, el 25 de abril, y luego también las fiestas mayores del Cristo del Calvario, ¿no? Que vienen siendo pues a finales de septiembre. Entonces, con esa excusa perfecta, septiembre, abril, pues desde el septiembre del 2021 ya llevamos 4 números con este de ahora, de abril, de la fiesta de abril del 2023, en el que se reflejan pues diferentes aportaciones de escritores que un poco dibujan y expresan la identidad icodense, ¿no? Digamos que esa es la excusa, somos 96 kilómetros cuadrados y ahí está el territorio, el paisaje, etcétera, pero también lo importante es el refrescar y sobre todo recordar la memoria que tenemos, ¿no? Aquí, que la puedo tener yo con algunas aportaciones. Por ejemplo, en este último número pues hablo de un maestro que tuvimos, un maestro nacional, pero hay también otras aportaciones de otros escritores hablando de lo que es la memoria, de lo que es el pasado, los ayeres, que poco a poco pues mira, va avanzando el tiempo, y esa memoria colectiva pues tiene mucha fuerza, ¿no? Y luego está la parte histórica también, porque como bien sabemos todos, llevamos 5 siglos, un poquito más, de historia propia en el sentido ya bajo el reino de Castilla, ¿no? Y todo lo del deambular
de las formas, de las siluetas que han ido conformando a Ico de los Vinos y sus habitantes, que pueden ser, pues imagínate, la riqueza del cultivo del azúcar en su día, luego el monocultivo del vino, luego la seda, luego la cochinilla, luego el plátano y sobre todo también del trasvase y la significación que tiene no solo el pueblo de Tenerife, el de Canarias, el de Ico de los Vinos, etcétera, hacia mirar hacia la migración, que nosotros estamos curtidos por esa migración y en todas las formas que pueden ser, yo qué sé, artesanía, música, historia, hay determinadas cartas que uno se chupa los dedos al leerlas, ¿no? Esas relaciones epistolares que notábamos en nuestras familias mismos con respecto a Cuba, por ejemplo, ¿no? Y viene a ser, y no me enrollo mucho, esa ley de patrimonio cultural de Canarias, que también salió del año 2019, del año 2019, el 13 de junio, fue publicada, y ahí se expresa yo creo que un marco adecuado en el que tenemos que mirar los que estamos un poco en las instituciones, como gestores culturales, etcétera, y darle acelerador al desarrollo de esa ley de patrimonio cultural de Canarias, y por eso todas estas manifestaciones festivas, todos estos colectivos que tienen algo que decir, y todas las personas tienen algo que decir, ¿no? Sobre todo en su pasado, en su memoria, etcétera, y lo que intentamos es, como te digo, pues reflejarlo en cuadernos patrimoniales, y está teniendo una buena aceptación, y ya acabamos en estos días de presentarlo en la Sociedad Centrocadense Vico, el número 4, y ya estamos, digamos, que haciendo masa y amasando hacia septiembre, al número 5, y ya tenemos algunos artículos de algunos colaboradores. Y es bueno decirlo, que nosotros no cobramos nada por esto, lo patrocina el ayuntamiento, eso sí, pero es una colaboración voluntaria, anónima no, voluntaria, sin gratificación, con la única gratificación, que ya es grande, de un poco de la difusión. Y por eso quería darle a agradecerle sobre todo a los que han firmado desde el número 1 hasta este 4 y los que vendrán, esas aportaciones y esos vestidos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este último número 4, pues hay un artículo de don Juan Pedro Rivero González, ¿no? Que es el deán de la catedral, Juan Pedro Rivero González, canónico y deán de la catedral de La Laguna, que es icodense, y él participa haciendo recuerdo a un sacerdote que tuvimos con el título El Puro y la Sotana, ya un poco adelanta esa participación. Hay otro artículo también de Mamá en Apuro, de María del Carmen Domínguez González, que es profesora del Nicolás de Borges del Centro, ella es doctora en filología, hablando de términos que de pequeño los conocíamos, y un poco ella los recupera para darle contexto a ese lenguaje que, digamos, que particular, canario, que tenemos, ¿no? Luego hay otro artículo que es Evolución de los resultados electorales en ICO entre 1979 y 2019, obra de Pastor Díaz. Luego, carta abierta al doctor don Domingo Martínez de la Peña y González, que está escrito por don Antonio María González Padrón, que es cronista de la ciudad de Telde, como lo tuvo de profesor a don Domingo Martínez de la Peña, pues le hace un elogio, ¿no? Luego hay otro de Pedro Ángel Gómez Barreto, que creo que conocen ahí en esa casa, que es el cronista oficial de San Juan de la Rambla, pues participa con un artículo, un recuerdo al pasado escolar en el Instituto de ICO, porque en aquel momento, en los años 70, el Instituto de ICO era el que había para toda la comarca, ¿no? Luego hay otros artículos, recuerdos de una casa en la calle Los Reyes, y en memoria de Nuria, de José Eduardo Amaro Luis Ravelo. Luego Miguel Ángel Lanza Aguiar, un escritor icodense, nos habla de don Isidoro, nuestro terrible maestro, y los recuerdos que tenía de pequeño de él. Y luego ya pasamos a don Francisco Ardébol, o la sabiduría del maestro nacional, en su época en el Hierro, que lo firma Donacio Cejas Padrón, y luego yo participo con otro artículo, don Francisco Ardébol, o la sabiduría del maestro nacional, digamos que en la segunda entrega, por José Fernando Díaz Medina, hablando de uno de esos maestros que no solo a mí, sino a todo el grupo, nos dejó sello, ¿no? Nos dejó calidad, nos dejó divertimento, nos dejó todo, y lo recordamos, y es bien nacido ser agradecido, recordamos, porque imagínate aquellas aulas que estaban abarrotadas, que ahora uno tiene 30 o casi 30 alumnos, pero en aquel momento es que eran 50 y pico, y ahí estaba uno de tantos fabulosos maestros que han pasado
arrullando con su sabiduría por nosotros, ¿no? Pues yo creo que la palabra y la frase, ¿no? Cuando los unimos, ¿no? Cuadernos patrimoniales, pues estamos hablando de un rico patrimonio, de muchos testimonios, de mucha gente que dejó huella, de muchas imágenes, y todo esto pues ya por el número 4, ¿no? Por cierto, que tú nos acabas de comentar con las personas que intervienen y un poco así cómo van esos artículos, hacia quiénes van dirigidos y un poco en el recordatorio, ¿no? Y yo creo que esto hay que guardarlo como si fuera un libro más en nuestra propia biblioteca favorita que cada uno tiene en casa, ¿no? Porque es un libro, una revista que va a ser de consulta, ¿no? Y con el paso de los años, pues vamos recordando y vamos viendo un poquito la evolución incluso del municipio, ¿no? Que antes Fernando pues hacía referencia que era como una cabecera, ¿no? Para aquel instituto, ¿no? De tantos y tantos estudiantes de diferentes municipios que iban a ICON, ¿no? Sí, no, sin duda, tú lo dices muy bien. En esta idea, en este revuelo de avanzar en cuadernos patrimoniales, lo importante es que, claro, aparece pues en nuestras casas, en esta revistita, o la podemos consultar en la biblioteca, en las hemerotecas, etcétera. ¿Y por qué la importancia? Pues ya está siendo importante. A veces pues me llaman a mí o llaman a otros técnicos del ayuntamiento, etcétera, y a lo mejor le dicen, mira, tengo que hacer un trabajo, alumnos de primaria o de secundaria, tengo que hacer un trabajo de las tablas de San Andrés, ¿qué hago? Pues entonces yo le remito, por ejemplo, hay un artículo en el número 1 de Cuadernos Patrimoniales de Adrián Luis García, en el que nos habla, el máster de patrimonio, etcétera, nos habla un poco de las circunstancias del arrastre, ¿no? Y de la misma manera, pues, por ejemplo, otros nos han preguntado, mira, de Fray Juan de Jesús, el siervo de Dios, el franciscano Lego, que tuvo aquellas virtudes, etcétera, y codense, ¿dónde puedo conseguir información? Pues también en uno de los cuadernos patrimoniales aparece ¿no? O incluso no solo los artículos que te nombraba antes, sino en el apéndice pues hay una noticia de la Voz de Icó, cuando el San Felipe Neri de la zona de Icó, pues aquella zona pues dejó de procesionar, ¿no? O también hay una entrevista de la revista Canaria, haciéndole una entrevista al presidente del Club Baloncesto Hércules, que en primera categoría nacional, y aquí lo comenta, pues únicamente el Náutico y el Hernán Imperio eran casi los únicos que le podían ganar al Hércules. El Hércules era un gran equipo de baloncesto con una gran tradición, ¿no? ¿Y por qué complemento esto? Porque aparece, digamos que en muchos aspectos, cosas de temas de la iglesia o temas del deporte han señalado de una manera trascendente a Icó de los Vinos, de la misma manera que la naturaleza, ¿no? Y todo bueno es, como tú bien acabas de decir, como esto va haciendo como una especie de coleccionable, pues mira por dónde, hasta, no sé si parezco pedante, pero llega un momento que puede ser hasta enciclopédico, ¿no? Si uno tiene salud para seguir con este compromiso, con este proyecto, con este empeño, porque se van dando determinadas cosas y la gente, hay una necesidad, no solo los que escriben, de tener un espacio para poner imágenes y palabras y recuerdos, sino también mucha gente que te pide, por favor, que les preguntes sobre determinadas circunstancias, que a lo mejor hace 40 años, 50 años, pues tuvieron que de niños pues emigrar a Venezuela, aquella vida que tuvieron infantil o volvieron, etcétera, y todo eso da parte o da expresión para un relato y conformar un poco la arquitectura de las vivencias icodenses a nivel literario, a nivel histórico, a nivel social, y van conformando un poco la situación poliédrica de una ciudad, ¿no? En este caso, pues, Icó de los Vinos. Sí, es como una hoja de ruta que te subes ahí en ese vehículo imaginario, por decirlo de alguna manera, que te vas por esa autopista y te vas encontrando con muchos pasajes, con muchas vivencias, con mucha gente que no puede quedarse ausente, que tiene que quedar plasmado su nombre, que es lo que hizo, o algún acontecimiento importante, o cosas que ya no existen, pero que están en la mente de muchas personas, para que por lo menos tengan esa información, y aquellos que luego quieran profundizar un poco más, pues tienen su número de consultas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo acaba de decir con un símil fabuloso, es como una especie de locomotora,
ya Sí. tiramos la locomotora y estos son vagoncitos que se van sumando Sumando, claro. y claro, te dan una característica Te de enriquece, ¿no? determinados temas. Sí. Ujú. Y bueno, esto tiene su trabajo, ¿no? Porque aquí ya lo decía antes Fernando, aquí no se cobra. Esto es una aportación de cada uno, pero afortunadamente hay mucha gente que no te dice no. Y si no puede en este número, seguramente aparecerá en el siguiente. Y eso es lo importante, ¿no? El que puedas contar con gente que tiene la misma inquietud que tú por toda esta historia y por el que llega el destinatario, ¿no? Que a lo mejor ese destinatario hoy a lo mejor no lo lee, pero cuando tenga un par de añitos y ya tenga un poquito más de edad, pues lo va a agradecer porque este trabajo va a quedar ahí para los que vengan de atrás. Sí, es un escenario abierto, incluso, pues mira, por eso te nombraba antes al amigo Pedro Ángel Gómez Barreto, al cronista oficial de San Juan de la Rambla, cuando me dijo, mira, y si te hago, pues claro, haz lo que quieras, pero hazme un articulito, y él se acuerda de ese recuerdo al pasado escolar, de toda aquella chiquillería que estábamos allí en el Y que tú instituto. viviste también, ¿no? Claro, Porque él me lleva 2 años, pero ¿quién él te lo vivía iba, quién te lo iba a decir, quién te lo iba a decir a ti que tú de estudiante ahí y que luego ibas a ejercer de profesor, ¿eh? ¿no? Y que incluso él, me acuerdo que él pues se dignaba, ya sabes que el deporte lo tiene siempre Un apasionado metido, también. pues no, nos arbitraba los partiditos que hacíamos allí en Forzala entre clase y clase, otros grupos, ¿no? Los grupos inferiores, y era tremendo también como árbitro, ¿no? Y entonces empiezas a conocer todos aquellos anhelos, aquellas situaciones, aquellas vivencias que nos iban conformando en esa adolescencia, ¿no? Pues como ese tema, el ejemplo que acaba de poner Fernando, ya nos han ido comentando otros y así se irán sumando. Este es el número 4. Y ahora una pregunta, a ver, porque claro, hay alguien que a lo mejor vive fuera del municipio, que a lo mejor no está relacionado mucho, pero que tiene algún amigo, algún familiar, o le interesa tener todo esto. Entonces, ¿dónde puede encontrar cuadernos patrimoniales? Un poco para que si hay que ir a algún sitio, ¿cómo se hace todo esto para que llegue al amigo, al vecino, ¿no? Al lector, ¿no? Sí, esto lo publica el Ayuntamiento de la ciudad, la parte de cultura. Entonces, claro, yo muchos de esas revistas de estos de cuadernos, pues nada, lo obligado, ¿no? Los llevo a la hemeroteca, etcétera. Pero aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar el día que se presentó el casino, etcétera, pues se dirigen al ayuntamiento, pueden hablar allí en el área de cultura, etcétera, y le darán un ejemplar si no se han agotado, ¿no? Porque tiene una tirada un poco también limitada, ¿no? Pero que llamen al ayuntamiento y es la fórmula más cómoda, ¿no? Ya. De los anteriores, cuando esto empezó, y con este último, el número 4 que ya está en marcha, ¿habrá algún artículo, habrá alguien en especial que ha participado con su firma, con su artículo, que tú quisieras resaltar y que dice, esto lo recomiendo, no dejen de leerlo, es decir, si lo miran, porque a veces hay momentos en los que tú pasas una hoja, a lo mejor, pues no sé, por alguna circunstancia, pues no te detienes, sigues pasando y demás, pero siempre hay algo que no puede fallar, es decir, te lo tienes que leer de arriba a abajo, como se suele decir, ¿no? Sí, no, sin duda. Y sobre todo en este último, ¿eh? Es que hay gente que me ha llamado por teléfono y me ha dicho, mira, se me han saltado las lágrimas. No lo he escrito yo, pero lo he sentido yo, pues, y lo tienen que sentir todos. Pues, por ejemplo, el propio artículo que te comentaba antes, por Juan Pedro Rivero González, canónico y deán de la catedral, y codense él, que en el Puro y la Sotana hace algunos recuerdos en el alma de don Carlos González Quintero. Don Carlos González Quintero es el sacerdote que vino aquí a la parroquia de San Marcos en febrero del 1976, yo me acuerdo porque era monaguillo en aquel momento, que venía del Realejo de ahí, de la Concepción, de Realejo Bajo, para entendernos, ¿no? Y don Carlos estuvo hasta el 2009, 2010, en que ya
pues tuvo la jubilación. Y es uno de esos curas que Juan Pedro Rivero González pues hace esa semblanza. Sí, como que dejó huella, ¿no? Que vamos, claro que dejó huella. Entonces es muy emocionante ese artículo. Y también, como el que te decía, la carta abierta al doctor don Domingo Martínez de la Peña por parte de el cronista oficial de Telde, don Antonio María González Padrón, que también me ha gustado mucho, me ha emocionado mucho, y son artículos muy bonitos. Y aparte de esto, pues el recogimiento de determinadas firmas, ¿no? Se me ocurre, pues Estanislao González González, que en este número no pudo participar, o Carlos Acosta, dice que en el número 1 de Cuadernos Patrimoniales, Carlos Acosta participa, ¿no? Que él es escritor de cara chico, ya digamos que es de los veteranos, y el que te dé forma en esta firma, pues te da una gran alegría. Incluso sí, una categoría, ¿no? Una categoría. El otro día me llamó por teléfono y me dijo, mira, quiero volver a soltar mis palabras, lo dijo así, como una especie de, a soltar mis redes, y en Cuadernos Patrimoniales digo, pues venga, te apunto, vete haciéndolo y seguramente entrará en el próximo, ¿no? Por eso es bonito, porque es un espacio abierto con muchas voces, y variado, ¿no? De temas. Y variado, y la gente se quiere animar, y hasta lo sé por determinadas, hasta las conexiones que tiene la propia ciudad con América, con Venezuela, con Uruguay. Sí, porque ha sido siempre un punto de unión, un punto de lazos de amistad, de culturas y demás, ¿no? Sí, no, por ejemplo yo empecé a escribir en este lío en el año 96, en 1996 me llamó el concejal de Cultura en aquel momento, Jesús Manuel Rolo Rodríguez, y me dijo, mira, necesito que me escribas porque estamos apareciendo en el periódico El Día con lo de 5 siglos de historia, que lo vamos a institucionalizar en 1997. Venga, Fernando, anímate, y eso es fácil, y tal, unas paginitas, 2-3 páginas con una foto, porque ya estaba firmando don Manuel Hernández, que ahora mismo pues es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, estaba participando, pero no había quien te dedicó que se animara. Pues ahí fue un poco en el 96 cuando me animé, y algunos textos participé. Y por ejemplo, en aquel momento, en 1997, pues fueron institucionalizados los 5 siglos de historia de la ciudad de Ico de los Vinos, y hubo un hermanamiento con Cabaiguán, en Cuba, y un hermanamiento también con una municipalidad del Caracas metropolitano, ¿no? El alcalde Ledesma, en aquel momento era el alcalde, pues vino, participó, el que estuvo de mantenedor fue el propio presidente del gobierno en aquel momento, don Manuel Hermoso Rojas, y todo aquel acontecimiento fue muy importante porque digamos que fue el conglomerado de expresar como el pistoletazo de salida, más o menos, de la identidad icodense, y a partir de ahí el mismo Paseo de las Tradiciones fue la primera acción que se hizo en aquel año, 97, y aquella revolución pues fue muy bonito para asentarnos en nuestra identidad. Y es bueno siempre que están las fiestas, ¿no? Las fiestas patronales de cada uno de los barrios, de cada una de las identidades, de cada una de las formas de entender la sociabilidad, y también pues San Marcos Evangelista, como te decía, en 25 de abril, y luego también las fiestas del Cristo del Calvario, que son, digamos, que potentes, ¿no? Y por eso queremos unirnos siempre en estos actos oficiales, en estos actos culturales, a estas fiestas, y ahí colaboramos con Cuadernos Patrimoniales. Habíamos dicho que Ico de los Vinos es una comarca que se le conoce por diferentes aspectos. Uno de ellos puede ser el Drago Milenario. Quien no ha venido a Tenerife y se ha fotografiado con este drago, los que hemos nacido aquí, hemos vivido a la sombra del drago, pero es verdad que hay otros puntos, porque Ico de los Vinos, y tú que eres cronista oficial de Ico de los Vinos, pues tiene su número de habitantes, tiene su trayectoria, tiene sus puntos que uno no puede olvidarse de ir y verlo. Es decir, que si te pongo a decir ahora mismo, y ya que estamos un poquito también entre amigos, ¿no? Aquí en la radio, ¿qué destacarías de tu municipio y que luego has plasmado también en muchos artículos, ¿no?
Sí, bueno, no solo es característico del municipio de Codorniz, también pues, ustedes que ahí están en Radio Realejo, en Los Realejos, pues, pero está yo creo que marcado, aquí tenemos 96 kilómetros cuadrados, cerca de 25.000 habitantes, Sí, marcado por desde la la costa. orilla del mar y además con buena parte también del Teide, ¿no? De todo ese parque, ¿no? Sí, sí. Entonces ha estado marcado como siempre, como es nuestra tradición aquí insular, etcétera, por las fiestas, ¿no? Es decir, que desde enero pues tenemos una cita con San Antonio Abad en la zona del Amparo, pero es que ya luego en marzo, en abril, pues como te decía, con San Marco Evangelista, ahora tenemos la cita del 26 de mayo, San Felipe Neri, y entonces eso va pautando, luego viene San Antonio, luego viene San Bernabé La Vega, luego vienen los achitos de San Juan, también en varias localizaciones en Icó, en la playa, en la zona de las Charnecas, en la zona de las Canales, en la zona del Amparo, y lo que refleja es un poco esa forma, esa estructura de rendir, digamos que compromiso y altar a todo lo que son las tradiciones, etcétera. Pues ya luego en agosto pues viene, por ejemplo, también Santa Bárbara. Es decir, que estamos pautados por el calendario religioso, y aparte con esa excusa religiosa pues también somos muy de fiesta, ¿no? Y eso nos marca un poco en nuestra situación. Y no somos ni más ni menos que otros municipios, pero sí vamos tomando el pulso a las características de esto. Y luego también decir que en patrimonio histórico artístico es muy importante la ciudad, ¿no? Se ve reflejado en las tradiciones de Semana Santa y también un poco en la importancia y el valor que tenemos en nuestros templos, ¿no? Y sí, claro, como tú decías antes, si nos miramos a la naturaleza, imagínate, la Cueva del Viento, que es una cavidad subterránea que son, no sé si están en 17 kilómetros, pero ya están pautando más, ya están. Luego tienes el Drago Milenario allí en el Parque del Drago, los propios recintos y las orillas, etcétera, y la propia característica hasta de imágenes, ¿no? Es decir, que se ve el Teide muy bien en muchos municipios de la isla de Tenerife, pero también de Icó tiene una figura muy piramidal, ¿no? Parece que hasta mucha gente que a veces que de fuera lo comenta y dice, ay, pero ustedes no tienen miedo con lo que ha pasado en la Palma, están ahí a faldas del volcán. Pues nada, todo eso del volcán, de la salitre nos hace ser como somos, y es importante identificarnos con ellos. Sí, es verdad que en otros lugares del norte de Tenerife se ve el Teide, hay otros municipios que no lo pueden ver, pero Icó de los Vinos sí es de esos lugares que tocas, lo puedes tocar, como digo yo, las faldas del Teide, ¿no? Con la mano, ¿no? Con la vista, vamos, en muchas fotos que solemos mirar, pues sale el Teide siempre al fondo, ¿no? De todas maneras, vamos mirando el reloj. Sabemos que con Fernando pues siempre tenemos ese hilo directo, son muchas factores, son muchas cosas que nos puede contar a través de su trayectoria profesional, pero sí para ir concluyendo y a modo de pincelada, Fernando, y un poco lo complemento, ¿no? Tú eres escritor, das clases, eres profesor, tienes también ese cargo como cronista oficial de Icó de los Vinos y ahora agrupas a todo el colectivo con la presidencia. Unos años pues toca mandato para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y otro año, como es el caso de ahora, pues el de la provincia de Tenerife que ostentas, ¿no? Pero también tienes a nivel individual otras publicaciones, tienes tus programas de radio, tienes tu aportación granito a granito, pues siempre hablando y dando tu saber estar, porque muchas veces te has reunido con gente mayor, con gente más joven, has hecho muchas cosas por rescatar también esa historia, ¿no? La pregunta va, y no me enrollo. ¿Cuántas publicaciones tienes ya, aparte de estos cuadernos patrimoniales que tú coordinas también? Sí, como tú bien sabes, estamos en ebullición. Como publicaciones propias tengo 21 libros. Lo que pasa es que también participo en otras revistas, en la propia Crónica de Canarias, que ya va por el número 17,
que pertenece a la Asociación de Cronistas Oficiales de Canarias, ¿no? Y que con poco los cronistas oficiales de Canarias, que siempre lo reivindicamos cada vez que incluso hablo contigo, ¿no? Que es bueno que los municipios se animen y nombren un cronista oficial o somos gestores culturales que estamos por colaborar, ¿no? Y por eso siempre te agradezco que siempre por velar por la consideración y el prestigio de los cronistas oficiales, instar al reconocimiento y la importante función que realizamos, ¿no? Y por eso tenemos los intereses propios de la propia asociación y necesitamos siempre del aliento, buscamos los medios de comunicación, la radio, etcétera, y estamos en ello, ¿no? Es decir que y hay otras publicaciones que también las tengo cerradas, he pedido a mi propio ayuntamiento que me las publique y ahí estoy esperando. Por eso te digo que estamos en ebullición, estamos que no paramos porque es algo que nos gusta y es parte es el rescate del patrimonio icodense, ¿no? Tenemos mucho material acumulado que debemos transmitir a los demás y es un conjunto de conocimientos que no sé, reunimos información, testimonios, imágenes de todo este proceso de investigación y es una manera de dejar constancia, ¿no? De legar a las nuevas generaciones todos los esfuerzos que ha vivido la sociedad icodense y que no se pierdan. Lo importante, como decía el otro día don Juan Pedro en la presentación, que no se pierda, porque ahí está la memoria y hasta de una mínima foto pues uno puede hacer un artículo y recrear aquellos años vividos que pasan por nuestra vida y es bueno recuperarlo, ¿no? Y en ese compromiso estamos para que nos permita que la historia vea la luz. Pues nosotros desde aquí vamos terminando dándole las gracias a Fernando Díaz. Él lo ha dicho, ojalá que en otros municipios de Canarias se nombre esa figura que lo tiene que hacer desde el inicio, ¿no? Que es el propio ayuntamiento de ese municipio quien pues nombraría esa persona. Es un cargo que por supuesto es gratuito porque ahí no cobra nada, nadie, pero es muy, muy enriquecedor porque Gracias. Hoy en día tú vas a buscar algo de ICOD y tú no sabes por dónde caminar y te puedes apoyar mucho, como bien decía antes Fernando, pues con toda esa sabiduría y los pasos un poco que puedan guiar dentro del municipio. Y eso también es de agradecer que hayan personas, como en el caso de Fernando y de otros compañeros de la isla de Tenerife o del resto del archipiélago de Canarias, que poquito a poco pues vayan sumándose porque van a ser, y de hecho lo han sido y lo seguirán, pues siendo nuestros ojos, ¿no? En cada municipio. Hoy pues hemos puesto ya en marcha pues esta entrevista vinculada un poquito también a lo que comentábamos al principio, esa presentación del número 4 de Cuadernos Patrimoniales. Y luego hemos girado un poquito, aunque todo va en un mismo sitio, ¿no? Como es el rodearnos de este ambiente cultural y un poco de la promoción del municipio y de nuestro amigo Fernando, que nos ha dado cumplida información. Y ojalá que vengan muchos más números y que se sigan haciendo más cosas, Fernando. Eres muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la cobertura. Pues nosotros desde aquí te damos las gracias, te felicitamos y animamos a aquellos que nos estén escuchando desde fuera, que quieran tener estos cuadernos patrimoniales y especialmente este último, pues dirigiéndose, como bien decía Fernando, al área de cultura en el Ayuntamiento de la Ciudad del Drago. José Fernando Díaz Medina, profesor, escritor, presidente de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias y por supuesto cronista oficial de ICOD de los Vinos. Un placer y cuenta con nosotros siempre, que estos micrófonos van a estar abiertos. Muchas gracias, un abrazo. Pues amigos oyentes, despedimos así a nuestro invitado, pero no se nos marchen, tenemos mucho más en el guión de este programa del día de hoy para ir relatándoles poquito a poco pues cosas que pasan a veces a nuestro alrededor o opiniones de muchos de los invitados en diferentes temas. Todo suma en un magazine, siempre en la FM de Radio Realejo 107.9, también a través de las redes sociales. Enseguida, más invitados.